Constitucional. Un gusto saludarlo, doctor Israel Campero, Enrique Salazar de Santa Cruz. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, un verdadero placer y a través tuyo un saludo a todos allá en casa. De igual manera, bien, vamos a ir de manera puntual. El caso Quiborac, que acapara los principales titulares en nuestro país y también sale a nivel internacional por la fuerza que tienen las plataformas comunicacionales. ¿Cuál es el objeto de este proceso del caso Quiborac que se le sigue específicamente al Ministerio Público a don Carlos Mesa? Doctor Campero, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Y Enrique, tu pregunta es de capital importancia. Lo es porque hemos asistido en estos últimos días a una oleada de información que lo que está haciendo es generar un concepto errado de lo que verdaderamente se debe tramitar en este caso, en el caso del juicio de responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa. ¿Y cuál es el objeto del proceso? Pregunta acertada. El objeto del proceso tiene que ver, primero, con la proposición acusatoria interpuesta por la Procuraduría General del Estado, evaluada por el Ministerio Público, por el Fiscal General del Estado y puesta en conocimiento a el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es lo que la Procuraduría General del Estado entiende como hechos ilícitos imputables al expresidente Carlos Mesa? Entiende la Procuraduría General del Estado, distinguido Enrique, que el Decreto Supremo 27.589, un Decreto Supremo que ya es conocido por todos, se ha discutido alrededor de este decreto, entiende que este Decreto Supremo ha roto el orden normativo, ha roto el principio de legalidad para el Estado. Y la razón es importante. Resulta que el año 2003 el presidente Carlos Mesa emite una ley, promulga una ley, la número 2564, que en su artículo tercero le permite al órgano ejecutivo, le faculta al órgano ejecutivo para que en un plazo de 60 días y después de realizar determinadas auditorías pueda declarar la nulidad de concesiones mineras en la costra salina de nuestro Salar de Uyuni. Esta ley, que ha sido promulgada por el señor presidente Carlos Mesa, establece meridianamente un elemento de derecho, la posibilidad de declarar la nulidad de concesiones mineras conforme o después de haberse realizado una serie de auditorías, 6 en total. Bueno, se ha suscitado, se emite un decreto reglamentario donde le establecen un tiempo determinado a el órgano ejecutivo para realizar las 6 auditorías. Este decreto es el 27.326, que le instruye al órgano ejecutivo a realizar 6 auditorías: una auditoría ecológico-ambiental, sociolaboral, financiera tributaria, regalitaria, una auditoría jurídica. Y estas auditorías le iban a dar la posibilidad al órgano ejecutivo a declarar la nulidad de concesiones mineras. Muy bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Resulta que el señor Carlos Mesa, pese a haber promulgado una ley y haber producido un decreto reglamentario, extrañamente promulga el Decreto Supremo al que hemos hecho referencia, este 27.589, y en vez de acogerse al orden normativo que él mismo impuso en una ley, revoca las concesiones mineras. Este, que es un término no simple, es un término que debe tomarse con la seriedad que corresponde, el de la revocatoria, es un instituto del derecho que no se aplica en la legislación minera en su momento, que no se aplicaba en la legislación minera en su momento y que controvertía las mismas leyes que emitió el señor Carlos Mesa. Producto de este Decreto Supremo, Non-Metallic Minerals sujeta al Estado Plurinacional de Bolivia a un arbitraje. El CIADI, un tribunal arbitral en sede de la Convención de Protección de Inversiones,
emite un laudo arbitral dejando claramente establecido una regla que nosotros no debemos de olvidar a este momento. El tribunal arbitral le dice al Estado, le dice a Non-Metallic Minerals en una de sus conclusiones que este tribunal ya ha determinado que la revocación no se llevó a cabo, está en el mismo laudo arbitral, no se llevó a cabo de conformidad a la ley boliviana. Ergo, sea como cuestión de sustancia o como cuestión de procedimiento, así la expropiación hubiese sido causada por interés público, esta expropiación no se llevó a cabo de conformidad con la ley. Es decir, el tribunal arbitral concluyó que la expropiación o la revocación instituida en este decreto supremo por el presidente Carlos Mesa es una expropiación y una revocación, en el fondo expropiación ilegal, y que por lo tanto correspondía a la tutela a Non-Metallic Minerals. Entonces, ¿cuál es el objeto del proceso? Volvamos al centro de la cuestión. El objeto del proceso tiene que ver con que el Ministerio Público, que será el acusador, el fiscal general del Estado será el acusador en un futuro juicio de responsabilidades que previamente deberá de pasar por un tamiz de la Asamblea Legislativa, la aprobación legislativa para el juicio de responsabilidades, el fiscal general del Estado deberá de acusar, probar, y el tribunal en pleno deberá definir si es que el señor Carlos Mesa actuó siempre conforme a la ley, si sus resoluciones fueron coincidentes con el orden legal y con el orden constitucional, y si sus resoluciones y este decreto supremo condice con el cumplimiento de sus deberes. Porque no debemos olvidar que la Procuraduría General del Estado, en la proposición acusatoria que plantea, identifica 3 delitos: el de resoluciones contrarias a la ley, el de incumplimiento de deberes y el de conducta antieconómica. Por lo tanto, el señor Carlos Mesa deberá de demostrar ante la autoridad jurisdiccional que sus resoluciones son conforme a la ley, que ese decreto supremo es conforme a la ley y a la Constitución. Como lo hemos visto hace un momento atrás, al parecer sus resoluciones son contrarias a la Constitución y a la ley, no obedece su propia ley y desconoce un mandato constitucional. Perfecto. El primer mandato constitucional que desconoce es la sujeción a la ley y la sujeción a la Constitución. Y el segundo mandato constitucional que desconoce es que la Constitución vigente, el año 2004, la Constitución por la que él juró someterse a los mandatos de la misma y de la ley, establecía que cualquier actividad expropiatoria debería ser, por exigencia de la Constitución, conforme a la ley, respetando un procedimiento que ha sido extraño o extrañamente vulnerado por el decreto supremo que establece la revocatoria. Entonces, Enrique, si me permite, solo como una conclusión sobre este punto, debemos tener un cuidado muy importante al momento de tramitar esta cuestión. Este es el objeto del proceso. Las otras cuestiones, los argumentos que estamos escuchando diariamente, los que fuesen, deben ser tramitados por cuerda separada. Este caso está en sede de un proceso, un juicio de responsabilidades, producto de un privilegio constitucional que tiene un objeto determinado, y las cuestiones accesorias, lógicamente que pueden ser tratadas, pero serán tratadas por el orden que corresponde y ante la autoridad jurisdiccional que corresponde. Perfecto. Y vemos las consecuencias y cómo ve las argumentaciones que ha estado emitiendo el expresidente don Carlos Mesa. Doctor Campero, por favor, abogado constitucionalista. Adelante. Distinguido Enrique, es importante, debemos de marcarlo a fuego, nuevamente la conclusión final que hicimos hace 2 segundos atrás. El juicio de responsabilidades al que se ha sujetado al expresidente Carlos Mesa tiene un objeto, y los argumentos que él pueda postular, que él pueda presentar, tienen y deben tener por necesidad relación directa con los tipos penales que se le han impugnado como comisión de delitos. Los demás argumentos, los otros argumentos que hemos escuchado, hemos acudido a una serie de argumentos
algunos ajurídicos, algunos poco jurídicos y algunos de alguna forma jurídicos. Esos argumentos deben ser tratados ante otra autoridad. Existe la presunción de la comisión de otro tipo de delitos, existe el Ministerio Público, el señor Carlos Mesa está asesorado por abogados, ellos saben cuál es el mecanismo que se tiene que usar ante el conocimiento de la comisión de un delito. Ese es otro debate. Ese debate se debe de manejar en otro escenario. Este es un juicio de responsabilidades, estos son los objetos sobre los que va a recaer este juicio de responsabilidades, y lo demás entiendo que son comentarios o criterios que tiene el presidente Mesa. Es de rigor transmitirles al señor expresidente que esos argumentos los debe de hacer valer forzosamente en otra sede. El Tribunal Supremo, a momento de conocer el juicio de responsabilidades, no recaerá sobre sus argumentos, recaerá sobre estos. Deberá probar si han existido las 6 auditorías del decreto supremo que él mismo promulgó. Deberá probar que la revocatoria es un instrumento normativo viable en la ley de minería del momento y en la propia ley que promulga para la revocatoria de las concesiones mineras. Si esto es así, pues bueno, no hay discusión. Pero de lo contrario, el señor Carlos Mesa deberá de usar otro tipo de argumentos que puedan denotar el cumplimiento de sus obligaciones. Hasta ahora vemos que esto no ha sido posible. Perfecto. Información clara desde el análisis que usted hace. Doctor Israel Campero, abogado constitucionalista, sobre el caso Quiborac. Un gusto tenerlo, doctor Campero, y siempre bienvenido. Que tenga buenas noches, doctor Israel Campero. Es un gran placer, muchísimas gracias por la atención y bueno, estaremos a expensas suyas el momento que usted nos necesite. De igual manera, muchas gracias, muchas gracias. Bien, a ver, enseguida voy a ir con el doctor Juan René Ríos Aliendre. No se olvide, la Agencia Boliviana Espacial, Internet satelital, donde tú quieras. ¿Necesitas conectarte a Internet y nadie ofrece el servicio en tu localidad? Conéctate a través del satélite Tupac Katari, en cualquier lugar, sin límite de megas, con la velocidad que más se adapte a tus necesidades. Llámanos al 800-10-22-32. Ya saben, Agencia Boliviana Espacial Internet Satelital, donde tú quieras. ¿Necesitas conectarte a Internet y nadie ofrece el servicio en tu localidad? Conéctate a través del satélite Tupac Katari, en cualquier lugar, sin límite de megas, con la velocidad que más se adapte a tus necesidades. Llámanos al 800-10-22-32. Bien, usted me dice si ya tenemos en La Paz al doctor Juan René Ríos Aliendre, médico cirujano. A ver, ¿cómo ve usted las plataformas juveniles de los jóvenes? ¿Cuánto es su aporte? ¿Poco, mucho, nada? El aporte de los jóvenes en las plataformas Pedro Damián Dorado. Enrique,